Bienvenidos nuevamente, maestros y maestras, a esta segunda sesión del curso de actualización en evaluación formativa para maestros de primaria. La sesión de este día tiene como tema la situación de la educación en México. ¿Por qué este tema? ¿Por qué comenzamos con este tema? Esta parte ya sustantiva del curso. La idea es que ustedes partan de una visión lo más objetiva de la situación de la educación nacional. Es frecuente que si uno ve los medios de comunicación, lea solamente noticias terribles de que todo está muy mal. Por otro lado, también si uno escucha los discursos, a veces de tipo político, pues ponen todo color de rosa. Y yo creo que la situación no es ni lo uno ni lo otro. Ni todo está mal ni todo está bien. Y me parece que el punto de partida adecuado para emprender cualquier esfuerzo de mejora es reconocer tanto lo bueno como lo malo, partir de un buen diagnóstico, de una buena visión de la situación prevaleciente. Eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. El esquema que vamos a utilizar está puesto en la pantalla. Vamos a ver una breve introducción sobre la calidad, la noción de calidad y sus dimensiones. Después vamos a ver algunos datos básicos y tendencias, comparación internacional, análisis, reflexiones y una conclusión. Entrando al primer punto de introducción sobre la noción de calidad. Cuando se habla de calidad educativa, muchas veces se restringe la noción identificándola con niveles de aprendizaje. El nivel de aprendizaje es sin duda una dimensión muy importante de la calidad educativa, pero no es la única dimensión. Pensemos en un sistema educativo como el que teníamos hace 100 años, al final del Porfiriato, antes de la Revolución, cuando solamente iba a la escuela primaria una cuarta parte de los niños en edad de hacerlo, 25%. Y 3 de cada 4 niños ni siquiera tenían acceso a la primaria. Probablemente esos niños que sí iban tenían buenos resultados. De hecho, cuando se escucha a los mayores hablar de sus épocas de la escuela, siempre dicen que eran maravillosas. Hay algo de imagen idealizada del pasado, pero tal vez también haya mucho de razón. Pero se olvida que 3 de cada 4 niños no estaban en la escuela. No se podía decir que el sistema educativo mexicano de antes de la Revolución fuera un sistema educativo de gran calidad. Aunque los niños que sí iban posiblemente tuvieran buenos resultados. ¿Qué nos dice esto? Que el nivel de aprendizaje que alcancen los niños que van a la escuela es importante, pero que también son importantes otros aspectos. Concretamente, la matrícula, la cobertura, la reprobación, la deserción. Si muchos niños abandonan la escuela sin terminar, los que terminen van a estar bien porque por eso terminaron, pero los que no terminan ni siquiera van a contar. Entonces, por eso las dimensiones de la calidad no son únicamente el nivel de aprendizaje. Es importante, pero también lo son el acceso a la escuela, la permanencia en la escuela, porque si un sistema solo atiende una parte de los niños, no es bueno, aunque esa parte aprenda mucho. Un sistema tiene que conseguir que todos los niños en edad de hacerlo accedan a la escuela, permanezcan en ella hasta el final, vayan a tiempo y aprendan lo necesario. Entonces, por eso son diferentes dimensiones. Y por eso, para valorar la calidad educativa, no basta ver los resultados de los niños en pruebas de aprendizaje, en pruebas de rendimiento. Se necesita también ver otros indicadores de matrícula, de reprobación, de deserción, etc. Por eso vamos a ver más cosas. Es sólida esa idea de que la educación mexicana es de muy mala calidad. ¿Tiene sustento eso? Vamos a responder teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que acabo de mencionar. Primero vamos a ver indicadores tradicionales de matrícula, de reprobación, de deserción. Luego vamos a ver también
datos sobre los niveles de aprendizaje de los niños mexicanos, vamos a ver comparaciones internacionales y vamos a tratar de ver por qué suceden esas cosas. Vamos a ver. Algunos indicadores básicos de dimensiones que no son el aprendizaje. En lo que se refiere a primaria, tenemos en esta tabla que tenemos ahora en la pantalla 5 renglones, uno que se refiere a la matrícula en miles, otro al porcentaje de repetición en primero, el porcentaje de aprobación, el porcentaje de deserción y el porcentaje de los que terminan sexto de primaria. Y tenemos la situación en el año 2000-2001, el ciclo escolar 2000-2001, en el ciclo 2004-2005 y en el ciclo 2008-2009. Podemos ver que la matrícula se mantuvo casi sin gran cambio. 14 millones casi 800 mil, 14 millones 650 mil, 14 millones 800 mil. Pero vemos que la repetición disminuyó mucho, pasando de 10% en 2000-2001 a 7% y a 5%. La aprobación aumentó, 94%, 95%, 96%. La deserción disminuyó, 2%, 1.4, 1.1. Y la proporción que terminó sexto mejoró, pasando de 97.3% a 98.6% y a 99.4%. Entonces vemos que los indicadores que tenemos aquí de repetición, aprobación, deserción y egreso de sexto nos muestran una mejora en algunos casos pequeña, pero en otros casos bastante significativa. La repetición reduciéndose a la mitad es un indicador importante. Vamos a ver, en secundaria, ¿qué pasó? La matrícula aumentó de 5.349.000 a 6.153.000. En 8 años hay un aumento importante. La cobertura también aumentó mucho, de 65% a 74% a 82%. La absorción de sexto, la proporción de chicos que terminaron sexto y comenzaron secundaria, pasó de 91.8% a 95.5%. La reprobación en junio bajó de 20.9% a 16.4%. Y la reprobación en agosto, sabemos que los chicos que reprueban algunas materias en junio pueden regularizarse después y que realmente esa es la cifra que cuenta, porque si se regularizan pueden seguir adelante sin problema. Y es básicamente la mitad de la repetición de junio, de la reprobación de junio. 20% en junio, 10% en agosto en 2000. 16% en 2008 y 8.3% en 2008 en agosto. La deserción bajó ligeramente, de 8.7 a 6.8, y el egreso de tercero y secundaria aumentó de 88.3 a 91.5. Entonces vemos que también en secundaria estos indicadores nos muestran algo de mejora. Vamos adelante. Entonces, si vemos esos indicadores tradicionales de matrícula, de repetición, deserción, egreso, no hay sustento para decir que la educación mexicana está cada vez peor. Ha mejorado, tal vez no todo lo necesario, ha sido una mejora tal vez insuficiente, pero no está peor que antes. Entonces esos juicios catastróficos de que estamos cada vez peor no tienen sustento en relación con esos indicadores tradicionales. Pero entonces se dice, bueno, pero eso no es lo más importante es la calidad. Restringiendo esta palabra a los niveles de aprendizaje. ¿Tendrán razón quienes dicen que los niveles de aprendizaje están cada vez peores? Vamos a verlo. Primero, una consideración que es significativa a mi modo de ver. Hasta el año 2005, o sea, hasta hace no mucho tiempo, no había ninguna prueba de las que se habían aplicado en el país desde los 70s y sobre todo desde 94 con carrera magisterial, que se hubiera hecho con los requisitos técnicos suficientes para poder comparar en el tiempo. Hacer pruebas bien hechas no es fácil.
Y menos fácil es hacer pruebas equivalentes que tengan exactamente el mismo grado de dificultad. Si se aplica una prueba un año y otra prueba al año siguiente y los resultados son un poco más bajos, no sabemos si esto se debe a que los niños están peor o a que la prueba era un poco más difícil. Y si los niños salen un poco mejor, tampoco sabemos si es que los niños estaban mejor realmente o si la prueba era más fácil. Y lo que afirmo contundentemente, porque tengo los elementos para ello, es que hasta 2005 ninguna de las pruebas que se aplicaron en México permitía comparar a lo largo del tiempo. En el año 2005, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que se acababa de crear, precisamente para poder subsanar esta deficiencia, comenzó a aplicar una serie de pruebas que a partir de entonces permiten comparar en el tiempo. Pero por otro lado, con eso no podríamos irnos hacia atrás. Y entonces lo que hicimos en el año 2005 fue que además de las pruebas nuevas que aplicamos por primera vez en ese año, aplicamos por única vez, por segunda vez, la misma prueba que se había aplicado en el año 2000. Normalmente eso no se debe de hacer, normalmente no se debe de aplicar la misma prueba dos veces. Pero en 2005, la prueba que se había aplicado en 2000 obviamente ya no había ningún riesgo de que los niños la conocieran porque ya habían pasado 5 años. Entonces aplicamos la misma prueba del año 2000, de nuevo en el 2005, con lo cual es posible comparar 2000 con 2005. Y de 2005 en adelante también podemos comparar gracias a las nuevas pruebas del INE. Aquí están los resultados. Tenemos, bueno, primero debo de mencionar cómo están, qué quieren decir esas cifras. Son cifras en términos porcentuales. Y dice aquí, alumnos en nivel de competencia bajo. O sea, no son unos puntos como a veces se ve, no es 10, 9, 8. No son 500, 400, 300. Son unos porcentajes. Con las pruebas que se hacen, si se hacen de cierta manera bien, es posible clasificar a los niños en algunos niveles de rendimiento o niveles de desempeño. Nivel de desempeño insuficiente, nivel de desempeño suficiente solamente, nivel de desempeño alto, nivel de desempeño muy alto, qué sé yo. Entonces, estas cifras corresponden a alumnos en nivel de competencia bajo, nivel insuficiente. O sea, mientras más alto sea el porcentaje, quiere decir que está peor la situación. Son más los muchachos que no están alcanzando los niveles establecidos como deseables en el currículo. Y vemos nosotros, si vemos el renglón de mero abajo, que nos dice el total, que en el año 2000 había 25% de muchachos en esa situación y que en el año 2005 ya solo teníamos 16%. O sea, 9% menos. 9% menos de alumnos en nivel bajo en lectura. O sea que la situación mejoró. O sea, había menos jóvenes, menos niños en el nivel más bajo. Esto fue con las pruebas viejas, las pruebas de 2000 que volvimos a aplicar en 2005. Con las pruebas nuevas de 2005 y de 2007, tenemos que en 2005 salía 18% en nivel bajo y en 2007 13.8%. También una ligera mejoría. Es un intervalo más corto. Y si vemos los cuatro, vemos de 2000 a 2005 mejora bajando de 25 a 16% y luego vuelve a bajar hasta 13.8%. Entonces hay una mejora. Nuevamente, tal vez no es sensacional, pero no es empeoramiento. Y si vemos los tres renglones que están en medio en blanco, vemos tres tipos de escuela: escuelas privadas, escuelas públicas urbanas y escuelas públicas rurales. Si vemos en 2000,
vemos que en las privadas había 9% de niños en nivel bajo, en las públicas urbanas 22% y en las rurales 32%. Esto corresponde a lo que sabemos, que en general los resultados corresponden al nivel socioeconómico de los niños. Esto no nos dice que las escuelas privadas, urbanas o rurales sean mejores o peores necesariamente. Sabemos que en el medio rural es donde viven las familias más pobres. En las escuelas públicas urbanas hay niños en condiciones tal vez un poco más favorables que los niños de medio rural, pero también tenemos niños de contexto bastante desfavorable y niños de un contexto mejor, una cierta clase media. Y sabemos que en las escuelas privadas tenemos en su inmensa mayoría a niños de contexto mucho más favorable. Entonces estos resultados son bastante congruentes con lo que sabemos. Y vemos que en todos los años tenemos la misma situación. Son menos los niños que están mal en las privadas, en medio los de públicas urbanas y en la situación peor los de escuelas públicas rurales. Pero vemos que en todos los casos el patrón de que va disminuyendo la proporción de niños en nivel bajo va bajando. O sea que la situación mejora. En las privadas baja de 9 a 2% y luego hasta 1.6%. En las urbanas públicas de 22 a 12 y luego a 10.6%. Y en las rurales públicas de 32 a 23 y luego a 20. Entonces vemos que en todos los tipos de escuelas que estamos aquí manejando se da esa situación de que hay menos niños en los niveles de desempeño más bajo. Entonces tampoco en lo que se refiere a niveles de aprendizaje se sostiene la afirmación de que estamos cada vez peor. Aquí se ve que hay una mejora. Nuevamente tal vez no es lo ideal, pero no estamos peor. Entonces, en síntesis podemos decir que a partir del año 2000, porque antes no sabemos, oiga, pero es que yo creo que en los 80 o en los 70 o en tiempos de don Porfirio estábamos mejor. Pues puede ser que sí, pero no lo sabemos y nunca lo vamos a saber, porque ya no nos podemos ir tan atrás a aplicarles unas pruebas que sean comparables a las de ahora. Solamente lo podemos saber de 2000 para acá. Y entonces, en el tiempo en que lo sabemos, en los últimos 10 años, vemos que el nivel de aprendizaje ha aumentado, ha mejorado. No hemos visto el de secundaria. En el secundaria la situación es muy parecida, pero no tanto mejora. O sea, en secundaria la mejora es muy pequeña o prácticamente nula. Pero ojo, no estamos peor, estamos igual. Y fíjense en una cosa, en primaria el número de niños ya no aumentó de 2000 al 2008 que estábamos considerando, porque ya la primaria atendía prácticamente a todos los niños y porque ya la situación demográfica del país hace que ya no nos estén llegando cada año más niños, sino que ya el número de niños se haya estabilizado e incluso ya está empezando a bajar. Ya sabemos que se están cerrando turnos vespertinos y demás. En cambio en secundaria no. En secundaria todavía está aumentando mucho la matrícula, porque todavía en el año 2000 no se atendía a todos los niños y todavía en el año 2012 no se atiende a todos los niños en secundaria. Ya se atiende a la mayoría, cerca del 90%, pero todavía no a todos. Entonces, el hecho de que en el lapso que estamos considerando los niveles de aprendizaje de secundaria no aumenten, pero tampoco disminuyan, es buena noticia, porque se refieren a una cantidad mayor de niños, a una proporción mayor de jovencitos que antes. Y obviamente, al estar atendiendo a más jovencitos, estamos atendiendo a más de nivel socioeconómico bajo, porque los de nivel socioeconómico alto ya iban desde hace mucho a la escuela. Los que no iban eran los más pobres. Entonces, los que están siendo atendidos adicionalmente en los últimos años son los chicos más jóvenes. Y pese a ello, los niveles no han bajado. Era de temer que bajaran,
porque al estar atendiendo a más niños de contexto desfavorable, sería esperable que los promedios bajaran, y no ha ocurrido. Entonces, en primaria los resultados han subido, manteniéndose la cobertura prácticamente igual en casi la totalidad. En secundaria, los resultados se han mantenido estables, pero aumentando la cobertura, con una proporción más alta de niños atendidos. Entonces, en ambos casos, el juicio que hay que hacer al final es: hemos avanzado, aunque sea ligeramente, pero hemos avanzado. Entonces, tampoco en lo relativo a nivel de aprendizaje hay sustento para las posturas negativas. ¿Tendrán razón estas opiniones negativas en una perspectiva internacional? Vamos a ver. ¿Cómo está México en relación con otros países? Cuando salen los resultados de pruebas internacionales, en particular las de PISA, hay otras, pero se conocen menos. La noticia típica en los medios de comunicación es: México está en el último lugar o en los últimos lugares. México está en la cola. México tiene una educación pésima. Es lo peor del mundo. ¿Tienen sustento esas afirmaciones? Vamos a analizarlo. Primero vamos a hablar de las pruebas PISA, las más conocidas, y luego de otras pruebas latinoamericanas menos conocidas. ¿Cómo son las pruebas PISA? Las pruebas PISA están diseñadas para que salgan resultados con 500 puntos de media, etc. Y se ordenan a los países del que tiene más puntos al que tiene menos. Pero, ojo, tener un ranking de países en donde tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto, etc., no nos dice gran cosa sobre el nivel de los chicos en cada país, porque el país que está en el lugar, digamos, 10º, ¿es bueno o es malo? No lo sabemos. Estar en el lugar 10º es bueno o es malo, no lo sabemos. No tiene por qué ser malo estar en 10º lugar, o en el 5º o en el 20º. ¿Por qué todos tendrían que estar en el primer lugar? Pues nada, no es posible, nada más puede estar uno. Pero si el segundo está muy cerquita del primero, y el tercero está muy cerquita del segundo, y el 10º está muy cerquita de los anteriores, y el 20º está muy cerquita, pues no quiere decir que estén mal. Quiere decir que el otro está tantito mejor, pero no quiere decir que esté mal. Entonces esos rankings son muy engañosos, y desgraciadamente es lo que llama la atención. Pero las pruebas PISA también permiten definir niveles de desempeño, a los que ya me referí. PISA también nos define ciertos niveles de rendimiento, y entonces el que haya muchos chicos en niveles de rendimiento bajo, eso sí nos dice algo claro. Independientemente de en qué lugar estemos, si tenemos muchos chicos abajo, en el nivel de rendimiento insuficiente, no es bueno. Y también, independientemente de en qué lugar estemos, si tenemos pocos niños en ese nivel bajo y la mayoría están en los niveles más altos, eso es bueno, y el lugar realmente no nos debería de importar gran cosa. Pero por otro lado, aquí tenemos los niveles de desempeño que permite identificar las pruebas PISA. Si ustedes ven, se habla de 6 niveles de desempeño, aunque acá abajo se desglosan y en realidad salen 7. Los niveles más altos son nivel 6, obviamente, 5, 4. Estos 3 niveles los podemos considerar altos. El que los chicos estén aquí es excelente. Quiere decir que son muchachos con una capacidad muy alta para realizar las actividades más complejas, para seguir estudios superiores, para dedicarse a la investigación científica, para tener puestos de alta responsabilidad directiva, porque son muchachos realmente de gran capacidad. El nivel 2 y el 3 los podemos considerar niveles medios, y destaco el nivel 2. Expresamente, PISA dice que el nivel 2 define el mínimo suficiente para funcionar en la sociedad contemporánea. O sea, estar en el nivel 2 no es malo. Claro que es mejor estar en el nivel 6, pero no es malo estar en el nivel 2.
es estar en lo mínimo indispensable para defenderse. Y si uno ve las pruebas PISA, los reactivos que se pueden ver, porque no todos se pueden ver, ve uno que es una prueba difícil, que estar en el nivel 2 no es fácil. Nivel 2 de lectura, nivel mínimo indispensable de lectura, no quiere decir que la persona ya puede leer así despacito PISA, niveles de desempeño. No. Nivel 2 quiere decir que puede leer un periódico, otro periódico, que puede formarse una idea de un texto relativamente amplio, complejo, y opinar sobre él. Ese es el nivel 2 de PISA, que no es nada fácil. Obviamente el nivel 3 es mejor que el nivel 2, pero no llega a este nivel. Y abajo del nivel 2, en el nivel 1, que luego se subdivide en nivel 1A y nivel 1B, o por debajo del nivel 1B, eso sí, PISA lo define como algo, los muchachos que estén aquí no tienen lo necesario para defenderse en una sociedad moderna. Ok, entonces esto es muy importante para poder interpretar bien los resultados de PISA. Pero además hay que añadir otra cosa. ¿En dónde se aplica PISA? PISA se aplicó inicialmente en los países de la OCDE. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tenía hasta muy recientemente solamente 30 países. Ahora ya son 34. Pero en el mundo hay cerca de 200 países. Las Naciones Unidas tienen 197 miembros y hay algunos que no son miembros. ¿Cuáles eran los 30 países de la OCDE hasta hace 2 años? Países desarrollados, países ricos, con excepción de México, que no era un país rico, aunque tampoco es de los países más pobres. Los países más pobres están en África o en Haití. México es un país de nivel medio. Pero comparado con los países más desarrollados como Estados Unidos o Canadá, Australia o Finlandia o Inglaterra, Alemania, Japón, etcétera, sí es un país de menor desarrollo. Además de México solamente había un país más o tal vez 2, Turquía, que se podría comparar con México en nivel de desarrollo. El que sigue ya no, ya es un país bastante más desarrollado, que es Portugal. Entonces, después se han añadido otros países que participan en PISA, aunque no son de la OCDE, y ahora ya son más de 60. Y ahí sí ya hay países parecidos a México y más pobres. Entonces, cuando salieron los primeros resultados de PISA del año 2000, pues, ¿es el último del mundo? No, es el último de la OCDE, que son 30 países. Y los otros 170 pues ni siquiera participaron. ¿Dónde estarán? Pues quién sabe. Presumiblemente muchos bastante mal. Entonces, estar en el último lugar de la OCDE no es lo mismo que estar en el último lugar del mundo, para nada. Entonces, veamos un poquito aquí. Aquí tenemos una serie de países de América Latina en PISA, con el mismo sistema de ver qué porcentaje de alumnos están en los niveles 2 a 6, o sea, del nivel mínimo suficiente hasta el más alto. ¿Y qué porcentaje están en el nivel 1 o menos? Y entonces vemos que de los países latinoamericanos que participaron en PISA 2009, el que resultó más arriba fue Chile, que tenía 70% de los chicos en niveles 2 a 6, o sea, de aceptable para arriba, y por lo tanto 30% mal. Enseguida estaba México, con 60% nivel 2 a 6 y 40% en nivel bajo. Después de México, Uruguay, 58-42. Después Colombia, 53-47. Después Brasil, 50-50. Luego Argentina, fíjense, 48-52. Después Perú y Panamá, con 35% en niveles 2 a 6 y 65% en los niveles insuficientes. Entonces, bueno, vemos acá, bueno, sí, está mejor Chile, pero México está mejor que todos los demás que participaron. Y los que no participaron
no son de los países que están mejor. Los que podríamos pensar que están mejor, como Argentina, Brasil, sí participaron y no están mejor. Está claramente peor que México. Vamos adelante. Estos son otros resultados de otro estudio, del estudio latinoamericano, que se hizo en primaria y con más países de América Latina, porque fue un estudio de la región, y que no da resultados con estos niveles de desempeño, sino con los puntajes. Pero vemos aquí, fíjense cómo están en lectura. En este lado de la gráfica es tercero de primaria y este sexto de primaria. Y vemos en qué orden están los países. En primer lugar, Cuba, muy arriba, 627 puntos, mucho más que el que sigue. Después Costa Rica, Chile, México, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil, El Salvador, Perú, Ecuador, Guatemala y República Dominicana. Y en sexto, Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay, México, Brasil, Colombia, Argentina, El Salvador, etc. Pero si ustedes se fijan, además, la diferencia de puntuaciones no siempre es muy grande. Vamos a la siguiente, que nos dice en matemáticas. Cuba, Uruguay, Costa Rica, México, Chile. En matemáticas, en tercero de primaria, México está mejor que Chile. En sexto, Cuba, Uruguay, Costa Rica, México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia. Entonces, nuevamente, México claramente mejor que Argentina, Brasil o Colombia. E inclusive mejor que Chile aquí. Y si ustedes se fijan, a poca distancia de Costa Rica y de Uruguay. En tercero, en sexto Uruguay sí está más arriba. De hecho, estos puntajes les decía que son engañosos porque no nos dicen qué tan diferente es. Técnicamente se puede decir que de hecho entre estos países la diferencia no es significativa. Están prácticamente empatados. Fíjense qué quiere decir esto. Uruguay, Costa Rica, México, Chile. O sea, Cuba claramente arriba. Cuba es un caso muy especial, independientemente de otras cosas que pasan allí, su sistema educativo es muy bueno. Pero después de Cuba, en América Latina siguen 4 países, Uruguay, Costa Rica, Chile y México, en un nivel muy parecido, prácticamente parejo de los 4. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Chile tiene nada más 17 millones de habitantes, Costa Rica tiene nada más 4,5 millones de habitantes, y Uruguay tiene nada más 3,5 millones de habitantes. O sea, Uruguay tiene menos habitantes que Guadalajara, no que Jalisco, que Guadalajara. Y tanto Chile como Costa Rica y Uruguay casi no tienen población indígena. México tiene 113 millones de habitantes, de los cuales 10% su lengua materna no es el castellano. Entonces, bueno, algo hay de meritorio en que un país tan grande, con una población indígena muy importante, tenga resultados comparables a esos 3 países mucho más chicos, sobre todo Costa Rica y Uruguay, y sin población indígena. Y además mejor que todos los demás de América Latina. Entonces los juicios de que México es lo peor no se sostienen. Entonces eso es lo que podemos decir en síntesis, ya lo dije. Entonces no hay sustento para decir que la educación mexicana es una de las peores del mundo. De ninguna manera. Vamos adelante. Ahora, esto no quiere decir que yo esté muy contento, feliz y que todos debamos de decir, no, pues entonces no tenemos problema, vámonos a casa tranquilos porque nuestra educación está de maravilla. No, tampoco. Nuestra educación tiene problemas serios, tiene problemas importantes que tenemos que reconocer y tenemos que enfrentar. Pero no es lo peor del mundo. Y como dije al principio, el punto de partida correcto para emprender un esfuerzo de mejora es uno que reconozca lo bueno y lo malo. Una postura triunfalista, como a veces tienen muchos políticos, que según ellos todo está bien y lo han hecho de maravilla, no es, por supuesto, un buen punto de partida para emprender un esfuerzo de mejora. Pero una postura catastrofista, derrotista, que considera que somos lo peor,
tampoco es un punto de partida adecuado para avanzar. Pues si somos lo peor no tenemos remedio, ya somos intrínsecamente malos, flojos, tontos, corruptos, etc. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo, resignarnos y ya. No, no es así. Tenemos problemas muy serios y hay que reconocerlos y vamos a hablar de ellos. Pero por otro lado, como lo acabamos de ver, hemos avanzado, aunque sea no al ritmo deseable, estamos mejor que bastantes países, algunos de los cuales siempre hemos pensado que seguramente que están de maravilla. Caso concreto de Argentina, ahora de Brasil, que se ha puesto de moda, de Chile. Bueno, pues no estamos peor que ellos. Entonces creo que tenemos elementos para tener una postura más mesurada y decir, tenemos cosas de las que nos podemos sentir satisfechos, pero también hay cosas que tenemos que mejorar. Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que mejorar. Por un lado, el ritmo de avance no es suficiente. Por otro lado, hay mucha desigualdad dentro del sistema educativo entre estados y entre tipos de servicio. Y por otro lado, ¿a qué se debe todo eso? Por un lado, al contexto social y familiar de los chicos y por otro lado a las escuelas. Vamos a ver esto. El primer punto es lo que se refiere al avance. Vean los resultados de PISA. 2000, 2003, 2006, 2009. Y están los puntajes. Pero fíjense ustedes que solamente están destacados el puntaje de lectura en el año 2000 y el de lectura en el año 2009. ¿Por qué es así? Porque técnicamente solamente esos dos puntajes se pueden comparar bien. Todos los demás no. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué hicieron eso si no se puede comparar? No, es que sí se van a poder comparar, pero más adelantito. O sea, PISA se hace de una manera muy especial. Se aplica cada 3 años, pero cada año una de las áreas es el área más importante. En el año 2000 fue lectura, en 2003 fue matemáticas y en 2006 fue ciencias. En 2009 de nuevo lectura, este año 2012 será de nuevo matemáticas y en 2015 será de nuevo ciencias. Y solamente se puede comparar con solidez cuando se trata del área principal. Entonces, si nosotros vemos lectura en 2000 y lectura en 2009, 422 puntos y 425 puntos. Muy pequeña diferencia. Técnicamente no es significativa. O sea, estamos prácticamente igual. Aquí parecería que empeoramos mucho en el 2003, subimos tantito en el 2006 y seguimos subiendo en el 2009. Estas dos cifras de 2003 y 2006 no se deben de tomar en cuenta para esto. Nada más se debe tomar en cuenta 2000 y 2009. Entonces, no avanzamos, no, pero tampoco retrocedimos. Fíjense que esto es congruente con lo que habíamos visto antes, basado en las pruebas del INE. PISA se aplica a chicos de primero de bachillerato y de tercero de secundaria. En esos niveles, entre 2000 y 2009, ha aumentado mucho la cobertura. Tenemos bastantes más chicos atendidos. Eso haría temer que los niveles bajaran. Y no bajaron, se mantuvieron. Es una señal positiva, sería mejor que hubieran subido, pero no bajaron a pesar de que hubo aumento de matrícula. Las otras cifras, matemáticas, parecería que vamos mejorando mucho, 385 a 406 a 419. No podemos cantar victoria. Hay que esperar los resultados de 2012 que ya se van a aplicar y que se van a saber en 2013 y entonces podremos comparar matemáticas de 2003 con matemáticas de 2012. Vamos a ver qué sale. En ese momento no sabemos. Y de ciencias tampoco. Hasta que tengamos en 2015 podremos comparar. Pero lo que podemos comparar ahorita nos dice que no ha habido una mejora, pero tampoco un empeoramiento. Ahora, desigualdad por regiones. Volviendo al indicador de porcentaje de chicos en los niveles de adecuado para arriba, 2 a 6. Y fíjense cómo aquí estamos viendo entidades federativas de este lado y del otro lado países.
Y vemos cómo el promedio de México, 60% en nivel 2 a 6, que ya habíamos visto, es muy diferente por estado. En el Distrito Federal, 80%. En Aguascalientes, 72%, Chihuahua, 72%, Nuevo León, 70%, pero en Oaxaca, 49%, en Tabasco, 42%, en Guerrero, 34% y en Chiapas, 33%. Fíjense que es una diferencia enorme entre el Distrito Federal y Chiapas, de 80% a 33%. Es una diferencia brutal. Y a la derecha tenemos los países. Y entonces tenemos que el Distrito Federal pues, está arriba de Chile. Y el Distrito Federal también tiene muchos habitantes. No tantos como Chile. La Ciudad de México tiene más que Chile, pero el Distrito Federal no es toda la Ciudad de México. Pero bueno, son más de 8 millones de habitantes. Tiene muchos más que Uruguay, que Colombia, y también Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León. Oaxaca está prácticamente igual que Brasil o que Argentina. Fíjense, Oaxaca. O sea, no nomás todo México, sino Oaxaca al nivel de Brasil y de Argentina. ¿Ah? Mucho mejor que Perú y que Panamá. Chiapas al nivel de Panamá o de Perú y Guerrero. Entonces vemos que hay una gran desigualdad entre las entidades mexicanas y obviamente pues no quisiéramos eso. Si todo el mundo estuviera como el Distrito Federal, pues sería una cosa sensacional. Ahora, vamos a ver, ahora no por estados, sino por tipo de escuelas, con datos de PISA 2006, porque de 2009 no los tengo de esta forma. Y ahora tenemos nuevamente porcentaje en el nivel 1 o menos y porcentaje en los niveles 2 o más, y comparando con algunos países también de los más desarrollados. Entonces vemos cómo Canadá, por ejemplo, que es de lo que está mejor, solo detrás de Finlandia, 90% de los chicos en los niveles altos. Pues, sensacional. España, 80%. Fíjense que acabamos de ver que el Distrito Federal, 80%. El Distrito Federal al nivel de España. Pero luego vemos que bachillerato. O sea, los chicos mexicanos que a los 15 años de edad, que es cuando evalúa PISA, están en bachillerato, tienen resultados bastante buenos, casi 65%, mucho mejor que Chile y que Uruguay, por supuesto que Argentina, Brasil y Colombia. Pero los chicos que a los 15 años están en secundaria general, solo 37.8%, como Guerrero o Chiapas. Y los de telesecundaria, miren ustedes, 14%. Prácticamente al nivel del país que salió peor de todos, que fue Kirguistán, con 13.7, 14%. O sea, telesecundaria, los chicos que a los 15 años de edad están en telesecundaria, tienen un nivel realmente malo. Entonces vemos la desigualdad entre estados de la República y entre tipos de servicio, que está relacionada, porque los estados donde los resultados son más bajos también tienen muchas telesecundarias. Los estados donde los resultados son mejores tienen muy pocas telesecundarias. Entonces, ahí hay un problema claramente de desigualdad muy importante. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Encontramos que ha habido cierta mejora, he dicho. Vamos a ver un poquito qué ha pasado con los factores que pueden estar influyendo en ello. Sabemos que los resultados educativos se deben en parte al hogar y en parte a la escuela. Aquí tenemos unos indicadores de la situación del hogar. Los datos que tenemos nos dicen que entre 2000 y 2006 la pobreza disminuyó. Después de 2008 aumentó, pero los datos que teníamos de resultados educativos también eran hasta 2008. Entonces, fíjense ustedes, estos indicadores muy importantes del nivel de escolaridad del jefe del hogar, que puede ser en la mayoría de los casos el papá, si es un hogar en que están papá y mamá, pero puede ser también la mamá, sobre todo cuando solamente está la mamá. Y tenemos que el número de hogares
en que el jefe del hogar o la jefa del hogar era analfabeta, pasaron de 1,5 millones a 1,310,000 entre 2000 y 2005, datos del censo y del conteo rápido. Pero el número de sus hijos, los niños de esos hogares en donde el jefe de familia era analfabeta, pasaron de 3,855,000 a 2,936,000. O sea, casi 1,000,000 menos. 1,000,000 menos de niños cuyos papás eran analfabetas. Y en cambio, hogares y niños en donde el jefe del hogar tenía secundaria o más, los hogares pasaron de 4,300,000 a 5,700,000. Y los chicos en esos hogares, los niños en esos hogares, pasaron de 7,685,000 a 9,718,000, más de 2 millones más. O sea, en 5 años tenemos casi 1,000,000 menos de niños con padres analfabetas y casi 2 millones más de niños con padres con secundaria o más. Bueno, pues solo eso está influyendo en los resultados educativos. Obviamente, los niños cuyos padres son analfabetas van a tener peores resultados, porque no pueden tener apoyo en casa. Y los niños que tienen padres con escolaridad de secundaria o más van a tener resultados un poco mejores. Entonces, el que haya aumentado la cantidad de hogares en donde los papás tienen al menos secundaria, nos explica en parte los resultados. Bueno, ahora, factores de la escuela. Esos son más difíciles de tener información. Damos una información muy particular que es interesante, que es el porcentaje de escuelas a las que les llegaron las bibliotecas escolares y de aula en esos años. Y vemos cómo va aumentando la proporción en todos los tipos de escuela. En las primarias urbanas de 57% a 80%. En las rurales de 50 a 75, en las indígenas de 37 a 67 y en los cursos comunitarios de 39 a 55. O sea, en 2 años aumentó bastante el número de escuelas que tenían biblioteca escolar o de aula. Es un elemento muy particular, obviamente hay muchas otras cosas, pero nos dice que también en lo que se refiere a la escuela parece que hubo cierto avance en los recursos con los que contaba la escuela en esos años. Entonces, si por un lado mejoran las condiciones de los niños en el hogar y por otro lado mejora un poco la escuela, pues no es raro que también los niveles de aprendizaje estén aumentando. Ahora bien, esto otro es más complicado, pero es muy importante. Vamos a ver cómo se relacionan los factores del hogar con los factores de la escuela. Aquí tenemos el porcentaje de niños cuyas mamás no fueron a la escuela, fueron nomás a primaria, fueron a secundaria, fueron a bachillerato o fueron a universidad, por tipo de escuela: cursos comunitarios, primarias indígenas, primarias rurales, primarias urbanas, todas ellas públicas, y primarias privadas. Y vemos cómo en las escuelas privadas prácticamente no hay niños cuyas mamás no hayan ido a la escuela, menos de 1%, y en cambio casi el 70% tuvieron estudios universitarios y otro 15% bachillerato. Si sumamos estos dos, pues nos da casi 85%. Y en cambio, en las escuelas, en las escuelitas que son los cursos comunitarios o en las escuelas indígenas, muy pocas mamás fueron a la universidad y en cambio muchas no fueron a la escuela o nada más llegaron a primaria. Si sumamos estas dos, pues nos da más de 75% las mamás sin estudios o solamente con primaria. Ahora vamos a la siguiente. La calidad de la infraestructura con que cuentan las escuelas. Esto basado en un estudio del INE, clasificando la infraestructura en muy deficiente, deficiente, suficiente y muy adecuada. Esto ya no es solo bibliotecas escolares, sino viendo baños, salones, vidrios, pizarrones, computadoras, enciclomedia, todo.
clasificando las escuelas en infraestructura muy deficiente, deficiente, suficiente y muy adecuada. Y nuevamente vemos cómo casi no hay primarias privadas con infraestructura muy deficiente o deficiente, y cómo están casi todas en muy adecuada y otras en suficiente. Y en cambio, hay muy pocos cursos comunitarios y muy pocas escuelas indígenas con infraestructura muy adecuada, y la gran mayoría con infraestructura muy deficiente o deficiente. Entonces, fíjense ustedes, teóricamente, la escuela debería tratar de subsanar las deficiencias del hogar. Mientras más pobres sean los niños, mientras más carencias tengan en el hogar, más tendría que aportarles la escuela para compensar esas deficiencias. Y no es así. Los niños que en casa tienen las condiciones más desfavorables, mamás analfabetas, etc., también tienen las condiciones más desfavorables en la escuela. Van a las escuelas con peor infraestructura. Y los niños con condiciones más favorables en casa, los de escuelas privadas, con mamás universitarias o con bachillerato, tienen las mejores condiciones en la escuela. Entonces, las escuelas no están contribuyendo a subsanar las deficiencias del hogar, sino que las están reforzando. Contribuyen a la desigualdad. Eso es un problema sumamente serio de nuestro sistema educativo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ahí está, las carencias de la escuela se suman a las del hogar, contribuyendo a mantener la desigualdad social en lugar de contrarrestarla. Bueno, obviamente eso no es porque por un perverso plan maquiavélico el Estado quiera perjudicar a los niños más pobres. Es que un país tan grande como el que tenemos y tan desigual, pues es complicadísimo. En 1959, cuando don Jaime Torres Bodet llegó por segunda vez a la Secretaría de Educación y preparó el plan de 11 años, el diagnóstico le mostró que solamente poco más de la mitad de los niños, alrededor del 57%, estaba en la escuela, estaba siendo atendido. O sea que cerca de la mitad se quedaba fuera. Ya no era 3/4 partes como al final del Porfiriato, pero todavía era casi la mitad. Y entonces, entre otras medidas, como sabemos y recordamos a algunos de los presentes, los menos jóvenes, en 1960 se empezó con el doble turno en las escuelas, y por otro lado, se empezaron a desarrollar las modalidades como las telesecundarias, que empezó un poco después, hasta los años 60, los cursos comunitarios, etcétera, porque no había otra manera de atender a esa demanda, porque México estaba creciendo mucho. Cuando se dice, bueno, pero fíjese usted, pues hace 50 años México estaba mejor que España y ahorita ya está mucho mejor España. ¿Qué nos está pasando? Bueno, primero, no es cierto que México estaba mejor que España hace 50 años. Hace 50 años era 1962 y España ya estaba mejor que México educativamente hablando, sin duda. México estuvo mejor que España probablemente en 1940, cuando acababa de pasar la guerra civil, pero para 1962 ya no. Pero además hay esto, en 1960 México y España tenían una población muy similar. España tenía poco más de 31 millones de habitantes y México tenía 35. En 2012 España tiene 47 millones de habitantes, de los cuales más de 5 millones son migrantes que le llegaron en los últimos 15 años, porque ya es un país muy atractivo, migrantes del norte de África, migrantes de Europa Oriental, migrantes de América Latina, de Ecuador, etc. O sea que mexicanos, españoles por nacimiento, en 50 años pasaron de 31 millones a 42 millones. México en 50 años pasamos de 35 millones a 113 millones, más 10, 12 millones más que están en Estados Unidos, nacidos en México. O sea que en 50 años pasamos de 35 millones a 125 millones. Bueno, no es lo mismo. España no necesitó poner doble turno,
como no lo ha necesitado ningún país desarrollado, y México tuvo que poner doble turno y tuvo que hacer telesecundarios y tuvo que hacer cursos comunitarios, con la consecuencia de que en esas escuelitas mal dotadas, con menos recursos, con más carencias, los niños no pueden recibir una atención igual que la que se les da en una escuela completa. Y sabiendo que a esas escuelitas van los niños más pobres. Entonces, bueno, no es una decisión perversa de las autoridades, es el resultado terrible de una terrible explosión demográfica y de la situación del país en general. En síntesis, ¿cómo está la educación? Bueno, pues en matrícula, repetición, eficiencia, hay buenas cifras en preescolar, primaria y no tan buenas, pero mejorando en secundaria. En el aprendizaje no hay base para decir que empeora, hay mejora en primaria, hay estabilidad en secundaria y bachillerato, lo cual es meritorio dado el crecimiento de la matrícula. Hay brechas asociadas con el nivel socioeconómico, con la modalidad, con la entidad federativa, las carencias del hogar y la escuela se suman, los factores del entorno avanzan y también avanzan los recursos de las escuelas y ahí va. Ok, entonces el nivel absoluto es bajo, el avance es insuficiente, o sea, esos son problemas serios. El hecho de que tengamos 40% de los jóvenes en el nivel 1 o menos de PISA, pues es un problema serio independientemente del lugar en que estemos. Pero el hecho de que en el Distrito Federal solo sea 20% y en Chiapas sea 65%, pues indica un problema de desigualdad muy serio. Entonces, hay problemas serios, aunque no hay fundamento para decir que México es lo peor del mundo, para nada. Hemos hecho cosas muy importantes y que Oaxaca esté al nivel de Argentina es notable y que México esté mejor que casi toda América es notable, pero por otro lado tenemos problemas muy serios. Ahora, podríamos avanzar más si tuviéramos mejores políticas, sin duda. ¿Por dónde tendríamos que avanzar? Vamos a la conclusión y vamos a irnos un poquito por otro lado y vamos a ver un poco qué piensan los maestros, cuáles son sus expectativas sobre el desempeño de los niños que reciben. Esto ya iremos viendo a lo largo de otras sesiones la importancia que tiene. Pero empecemos diciendo que en la sociedad tradicional, hace tiempo, digamos, en México antes de la Revolución, en general en el mundo, en el siglo XIX y todavía a principios del XX, la mayoría de la población se dedicaba a tareas manuales simples en el campo o en empresas, en industrias, etcétera, pero muy poco sofisticadas. Y entonces se aceptaba, se daba como normal y se consideraba adecuado que solamente una pequeña minoría de la población accediera a niveles educativos superiores. ¿Los demás para qué? En su actividad no lo necesita. Para cultivar la tierra no necesita tener bachillerato un muchacho. Para cultivar la tierra con los sistemas antiguos, tradicionales. Para cultivarla en una granja supermoderna, toda computarizada y demás, sí, pero antes no. Hoy las economías y las democracias modernas ya implican que toda persona necesite otros niveles. Y entonces actualmente los sistemas educativos han evolucionado, primero en los países más desarrollados y luego en los demás, a aumentar la escolaridad obligatoria. En México, hasta el año 93, solo era obligatoria la primaria, luego se hizo la secundaria, luego el preescolar, se adoptó ya la decisión de hacer el bachillerato, aunque falta la ratificación de algunos congresos locales, y hay un plazo hasta el 2021, pero ya vamos por la obligatoriedad del bachillerato. Y entonces, ¿qué? Pues ahora se espera que todos los muchachos, todos los jóvenes, todos los habitantes de un país lleguen hasta un nivel más alto y que para eso se necesita que haya sistemas educativos comprensivos que compensen las carencias de los más necesitados y que lo hagan empezando pronto. Esto implica que los maestros crean que los niños pueden. Antes todo el mundo estaba convencido es que la mayoría no puede, no tiene capacidad. Ahora se dice todos tienen que llegar hasta más arriba. Y eso implica
aceptar que se cree que es posible. Hay que comenzar temprano, decíamos. Entonces, menciono un estudio muy importante a mi juicio que nos muestra la importancia de este punto. Un estudio por unos investigadores que se apellidan Beswick y Wilms, que han seguido la trayectoria de los niños desde que entran a la escuela hasta los 15 años. En general, se espera que todos los niños aprendan a leer hacia tercer grado de primaria, que ya sepan. O sea, cuando llegan a los 8 años, tal vez a los 9 años. Se considera que los 2 primeros años se deberían dedicar principalmente a aprender a leer y después ya no. Ya la lectura no debería ser un problema, sino una herramienta para aprender todo lo demás. Entonces se habla de la transición de aprender a leer para aprender. En inglés usan la expresión que está allí abajo, from learning to read to reading to learn. Es una transición fundamental, el que ya la lectura no sea problema, sino herramienta de aprendizaje de otras cosas. ¿Qué encontraron estos investigadores? Que los que no consiguen hacer esa transición hacia tercero de primaria tienen más probabilidad de presentar problemas de conducta, falta de interés por la escuela y abandono prematuro, deserción. Los que no consiguen hacer esa transición a esa edad ya casi no avanzan. A los 15 años, que es cuando se aplica PISA, están casi igual que como estaban a los 8 o 9. O sea, ya su avance se detiene porque no lograron dominar la lectoescritura. Si repiten primero o segundo grado, tienen menos probabilidad de hacer esa transición exitosa. Y la repetición se vuelve un factor de riesgo muy importante, aún controlando el nivel socioeconómico. Y el binomio reprobación-repetición significa que se pone al alumno en una trayectoria de fracaso. El alumno que repite sus grados ya se le está condenando al fracaso. Otro estudio que nos ilustra también sobre esto, que me parece también muy importante. El estudio consistió en observar familias de diferente nivel social con bebés muy chiquitos, recién nacidos, para observar la interacción verbal de los adultos con el bebé. Fíjense ustedes, el número de palabras por hora que los papás o los adultos dirigen al bebé según el nivel socioeconómico. Los papás o adultos de nivel socioeconómico alto, 2,000 palabras por hora. Los de nivel medio, 1,300. Los de nivel bajo, 600. Fue un estudio que duró más de 10 años, grabando a las personas y luego contando palabras y analizando qué tipo de palabras y demás. Es un estudio impresionante. ¿Qué significa esto? Que hacia los 3 años, un niño de nivel socioeconómico alto ha oído unos 30 millones de palabras, el de nivel medio unos 20 millones y el de nivel bajo unos 10 millones de palabras. Obviamente no es lo mismo. No ha desarrollado vocabulario el niño de 3 años igual independientemente de su contexto. Pero fíjense en esto otro. La proporción de comentarios elogiosos o regaños. O sea, de las veces que al niño le decimos bravo, muy bien, y de cuando lo regañamos. En el nivel socioeconómico alto, 6 elogios por un regaño. Hacia los 3 años de edad, el niño ha recibido 500,000 elogios y unos 80,000 regaños. En el nivel socioeconómico medio, 2 elogios por un regaño. 300,000 elogios, 150,000 regaños a los 3 años. En el nivel socioeconómico bajo, 1 elogio por 2 regaños. O sea, 75,000 elogios por 200,000 regaños. Obviamente es diferente. Entonces, fíjense ustedes el resultado acumulado. El vocabulario activo de un niño de 3 años de nivel socioeconómico alto es más rico que el de los papás del niño pobre. El vocabulario activo, o sea, el que el niño usa. El vocabulario pasivo del adulto puede ser muy grande, entiende las palabras, pero las que usa en su conversación cotidiana son muy pocas las del adulto pobre. Las del niño de 3 años de nivel socioeconómico alto es más rico. Entonces, bueno, obviamente con esto nos dice la importancia
que tiene los primeros años desde el bebé y los primeros años de la escuela. Hasta los años 60 se pensaba que el asunto era genético, que era cuestión de que ya genéticamente, hereditariamente, pues ya es que este niño es más listo y este niño es menos listo. A partir de entonces empezaron a cambiar las cosas y empezaron los programas llamados compensatorios. El primer programa de este tipo, con el nombre en inglés Head Start, que es arranque temprano. Cuando en una carrera ponen a los corredores en sus marcas listos fuera y suena el disparo y hay unos corredores de reflejos muy rápidos que salen rapidísimo en cuanto suena el disparo, mientras que otros tardan una fracción de segundo más en reaccionar, se dice que el que salió rápido tuvo un head start, un arranque temprano. Y entonces el programa se llamaba así para decir, hay que darles a todos los niños un arranque temprano, que no se retrasen desde el momento de arrancar. Los pesimistas sobre las posibilidades de la escuela, cuando empezó el programa Head Start, los primeros estudios dijeron que no tenía efectos. Dijeron, ya ven, no sirve de nada, lo que pasa es que es hereditario, el asunto hay unos niños que no tienen remedio. Otros, y hay esa conclusión que sacó un investigador en 1972, ¿verdad? Que decía, el hecho fundamental de la historia de la educación durante el siglo XX es que las políticas igualitarias han fracasado. Después las cosas han evolucionado y vemos lo que dice otro investigador en 2009, sintetizando muchos trabajos. Fíjense en el texto. A fines del siglo XX, muchos expertos creían que el talento académico y la inteligencia dependían sobre todo de lo genético. Eran escépticos en cuanto al éxito de los esfuerzos por mejorar la inteligencia y no se sorprendían si intervenciones de educación temprana no conseguían efectos duraderos. Los estudios en psicología, genética, neurociencia y sobre la eficacia de la educación refutan la postura hereditaria. Hoy parece claro que la inteligencia es altamente modificable por el medio. Sin educación formal, una persona simplemente no será muy brillante. El cociente intelectual, los resultados académicos y el éxito ocupacional dependen en gran parte de factores ambientales que no tienen nada que ver con los genes. La ciencia nos ha dicho eso ahora. No crea usted que cada niño ya está genéticamente determinado y no puede dar más. Todos los niños pueden desarrollar bastante. Entonces, hay bases para una postura más optimista que la postura tradicional. Pero opinión optimista no quiere decir postura ingenua. No es que es muy fácil. No, no es fácil. Modificar esas circunstancias, lograr que con niños de contexto desfavorable se obtengan resultados buenos, no es fácil. Y ustedes lo saben mejor que nosotros. Los maestros lo saben. Pero sí quiere decir escapar al determinismo de los factores genéticos del medio social y al pesimismo derivado de él. No hay nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer, aunque sea difícil. Aunque no son fáciles de eliminar, las brechas de rendimiento no son insuperables. Por supuesto, no basta un esfuerzo superficial, no bastan buenos deseos o demagogia. No bastan programas superficiales que nomás sirven para lucimiento de políticos. Se necesita un trabajo prolongado, más recursos, mejor distribuidos y mejor invertidos. Esos esfuerzos serán tanto más productivos cuando más temprano comiencen, porque ya vimos la importancia de los primeros años de la primaria y la importancia de los primeros años de la vida del bebé. No deberán ser igual para todos, porque además de muy costoso sería inequitativo. Los niños que tuvieron la suerte de nacer en un contexto favorable, que tienen papás educados, que tienen un nivel socioeconómico mejor, no necesitan que haya una inversión de recursos públicos en ellos del mismo nivel que lo que necesita el niño que no tuvo esa suerte. Un ejemplo muy reciente en este sentido, aunque empezó hace ya más de 15 años, pero muy reciente por lo que veremos. La experiencia en un
la zona de Nueva York, en el barrio de Harlem, barrio negro, muy pobre, muy conflictivo. Un programa para trabajar para esta mejora con los niños desde bien chiquitos, con 98% de hogares afroamericanos en situación de pobreza grave. Con atención a los niños desde antes de nacer. ¿Cómo es eso? Bueno, pues localizando desde a las chicas embarazadas, que muchas veces son madres solteras de 17 años, 16 años, sin pareja, padre desconocido, o padre en la cárcel, o padre drogadicto, qué sé yo, a las que se les empieza a dar apoyo desde antes de que nazca el bebé, tanto con ciertos objetos, ciertos bienes para la atención del bebé, como educativamente para que sepan cómo trabajar, cómo educar al niño. Hasta los 4 años atención en el hogar, luego el año de preescolar, que hay en Estados Unidos, que es un solo año, luego todo lo largo de la educación básica y media, con altas expectativas, con un enfoque muy innovador, apoyo integral, y los resultados, esto empezó desde alrededor de 1995, esos niños que son atendidos así, negros, de familias muy pobres, monoparentales, etcétera, etcétera, con resultados absolutamente comparables a los niños blancos de clase media alta, con padres universitarios y demás. Todos llegan hasta la universidad. Cuando tomó posesión el presidente Obama, que no conocía el programa, lo conoció y anunció la extensión del plan a 20 ciudades de Estados Unidos. Y dijo esto, es una frase de Obama: nos costará algunos miles de millones de dólares, pero no podemos dejar de hacerlo. O sea, efectivamente, para lograr esos resultados con esos niños se necesita recursos. Pero si tomamos en serio la idea de justicia, de equidad, de derechos humanos, de democracia, etcétera, hay que hacerlo. No sé ahora ya con la crisis si todavía sigue el programa, francamente no lo sé. Ahora, ¿qué papel tiene en esto la evaluación? Bueno, si tenemos una postura optimista sobre lo que pueden los niños, sobre el potencial de los niños, entonces es perfectamente lógico que a la evaluación le demos un enfoque formativo y no sumativo. Que no nos sirva simplemente para decir, este no la hace y este sí la hace, sino que nos sirva para ver cómo va cada uno, para ayudarle para que pueda hacerlo mejor, porque creemos que es posible. Hace poco se consideraba aceptable, como ya dije, que solo algunos niños pudieran alcanzar los objetivos y nos resignábamos a que los demás no lo lograran. El papel de la evaluación era solamente sumativo, vamos a ver quién lo logró y quién no lo logró, y ya. Hoy, cuando se espera que todos los muchachos alcancen unos niveles adecuados, entonces tenemos que hacer otros esfuerzos de otra manera y la evaluación tiene que adoptar otro enfoque. El enfoque precisamente que llamamos formativo, para evaluar el aprendizaje, que tiene que ver mucho también con el impacto emocional. Vamos a ver otra cita importante de un autor que creo que todos los educadores conocemos, aunque suele tener mala fama, y yo creo que inmerecidamente, porque creo que fue uno de los más grandes investigadores de estas cosas, aunque obviamente en un contexto de acuerdo a su época, porque en 1968 fue cuando Bloom escribió esto que tenemos aquí. El aspecto más devastador del sistema educativo actual son las expectativas sobre el aprendizaje que cada maestro trae consigo al comienzo de un nuevo curso. El docente espera que alrededor de 1/3 de sus alumnos aprenda bien lo que se le enseña, que otro tercio lo haga no muy bien y que el resto fracase o simplemente salga del paso. Estas expectativas se transmiten a los alumnos a través de las prácticas, los sistemas de calificaciones y los métodos de enseñanza. Los alumnos aprenden pronto a actuar de acuerdo con esas expectativas y la distribución final de los resultados según las calificaciones se aproxima a las expectativas originales. O sea, efectivamente, alrededor de 1/3 sale muy bien, otro regular y 1/3 muy mal.
así se hace una profecía perniciosa sobre la realización personal, una profecía que se cumple a sí misma. Vamos ya casi a concluir. Los alumnos no son iguales, tienen características propias y avanzan de distinta manera. Por eso, si el maestro los trata a todos igual, los resultados van a ser diferentes. Lo que se necesita para que los resultados sean más homogéneos, se necesita diversificar la enseñanza. Esta es una idea de Bloom que es muy importante. Con enseñanza igual, los resultados son muy diferentes. Si queremos homogeneizar los resultados, tenemos que diversificar la enseñanza. Y por eso la evaluación tiene que servir para que el maestro vea cómo van los niños y pueda diversificar su forma de enseñanza en función de eso. O sea, pasar de un enfoque sumativo a un enfoque formativo. ¿Qué esperamos de este programa? Bueno, concluyo. Una visión objetiva de la educación mexicana, ya dijimos, nos tiene que permitir reconocer logros y limitaciones. No todo está mal, hay problemas serios, también se han hecho cosas buenas. No es cierto que la mexicana sea una de las peores educaciones del mundo, ni tampoco es cierto que esté cada vez peor. En comparación con países similares de América Latina, su nivel es razonable, muy decoroso, ha conseguido logros notables. Pero por otro lado hay problemas serios, reales, de desigualdad, etc. Y estamos lejos de lo deseable para el mundo actual. El mundo actual, cada vez más demandante y demás, no nos podemos quedar satisfechos con lo que tenemos. Y entre las cosas que hay que hacer para ello, no es lo único desde luego, pero es una cosa que puede ser importante y catalizar otras, es adoptar un enfoque formativo en la evaluación a cargo del maestro, que es fundamental para que el alumno avance. Ese es el propósito del curso. Como dije al principio, yo creo que el punto de partida adecuado para emprender un esfuerzo de mejora no es ni el triunfalismo que a veces vemos, pero tampoco el convencernos de que somos lo peor y que partimos derrotados. Por eso comenzamos con esta presentación, para decir, nuestro sistema educativo tiene grandes problemas, pero también ha hecho cosas muy valiosas. Allí estamos, ese es nuestro reto, y creemos que este curso nos puede ayudar a conseguir realmente unos avances importantes. Creo que si lo logramos, pues entonces habremos hecho una contribución valiosa a la educación de nuestro país. Con esto terminamos. Muchas gracias.